Bien, entonces repasemos un poquitito recordemos un poquitito MIPS. Magali, una consulta, ¿qué preferías, ensamblador MIPS o X86? Ya, y yo prefiero X86, la verdad. ¿Por qué? Para mí, sé, tal vez es más, yo sé que es más complicado, pero no sé por qué se me hizo como más amigable para entender. De acuerdo, ¿vos qué pensás, Natalia? Igual, profe, es que con todos los add y sub y ¿cómo era? De branch not equal y todo eso, a veces se me enredaba un poco entender el flujo del programa, Ujú. pero con X86 a veces lo veo más fácil. Bien, esto el punto de que el hecho de que sea complex no necesariamente implica que nuestros programas en sí vayan a ser más complejos. Esto que vos mencionas de hacer las comparaciones y tomar un salto con respecto al resultado de una comparación, en MIPS a veces ocupamos hasta tres instrucciones versus en X86 hacemos la comparación y una solita nos hace el salto. Entonces, recordemos de que la filosofía sí es que podemos hacer lo mismo con menos cantidad de instrucciones y esto puede derivar a que el código sea más sencillo porque es más chiquitito. Con cada instrucción hacemos más. Lo aparte que es compleja es silicio. A nivel de silicio eso es mucho más complejo. Una de los problemas que tiene X86 o de las dificultades que tiene es que las instrucciones no tienen un largo estándar. Versus que en las arquitecturas RISC sí solemos tenerlo. Entonces, por ejemplo, en MIPS, como lo vimos en digitales, sabíamos que de fijo era de 32 bits. Y esto, si nos vamos a meter a explorar lenguaje máquina, esto nos simplifica la vida. Mientras que en X86 cada instrucción puede tener un largo variable. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el esquema de los diferentes campos que puede tener X86 y vean de que el opcode, solo el opcode, que es el que indica cuál instrucción es, puede requerir de 1 a 3 bytes. El desplazamiento puede ir de 1 a 4 bytes. El inmediato puede ir de 1 a 4 bytes. Puede tener campos que se utilizan o no se utilizan. Entonces, explorar el lenguaje máquina de esta arquitectura en sí es más complejo. Sí tiene una mayor dificultad de lo que es ver internamente cómo está compuesta la instrucción. Esto tiene también otro reto que es diseñar un hardware que interprete instrucciones de largo variable. Esto también va a tener una dificultad asociada. Mientras que, por ejemplo, un procesadorcito MIPS es un proyecto completamente alcanzable, dejarlo que lo implementen en una FPGA. Un X86 ya ahí empieza a dar miedillo. Pues son de las diferencias en filosofía que tenemos por acá. Aquí nuevamente, de la codificación de una instrucción X86 vemos la cantidad de largos variables, de campos variables que pueden aplicar o no en una instrucción. Entonces, esto se paga a nivel de hardware. Sin embargo, tal como, como lo mencionaba Natalia y Magali, el hecho que sea complejo a nivel de hardware puede hacer de que los programitas sean un poquito más entendibles. Una maravilla es el stack, por ejemplo. En X86 el stack es push y pop y nada más mantener el orden, no enredarse. Mientras que en MIPS era hacerle campo al stack y guardar el dato del stack. Luego era cargar el dato con un load word y limpiar el stack sumándole el puntero. Entonces pues, había que tener más cuidado en ese punto. Con lo que vamos a seguir es hablando un poquito de la filosofía CISC versus RISC.